porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesús es la que nos motiva y nos convoca diariamente, buscando juntos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas al meditar y reflexionar sobre tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 24 y el capítulo 25 de San Mateo hacen una unidad. Se trata del quinto discurso de Jesús y el último discurso de Jesús en este Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a estudiar la primera parte de este discurso y mañana complementaremos con la segunda parte. Jesús, dice versículo primero, salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y les mostraron los edificios del templo. Jesús estaba allí en el monte de los olivos y desde lo alto podía contemplar todo. Y él dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra porque todo será derribado. Pensar que ese templo era el orgullo, era la satisfacción, era el edificio emblema, distintivo. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra sin que sea derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y en privado le hicieron una pregunta. Después nosotros vamos a descubrir la pregunta de Dios, pero esta es la pregunta de los discípulos. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si no va a quedar piedra sobre piedra, si todo va a ser destruido, eso tiene que ver con el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué señal hay de ese fin del mundo, de tu venida y de tu regreso? Desde el versículo 4 el Señor comienza a contestar la pregunta de los discípulos, la pregunta del hombre. Y entonces le dijo, miren, tengan cuidado, vendrán muchos que usarán mi nombre, dirán yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Habrá falsos maestros, falsos profetas. Son señales identificatorias, como carteles en el camino que nos indican la proximidad de la llegada a nuestro destino. En ese tiempo final, previo al fin del mundo y a la venida de Cristo, habrá falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Cuidado, buscan engañar, pero no se dejen engañar. Versículo 6. Oirán de guerras, rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Alguien dijo que la historia del mundo, del hombre, es la historia de sus guerras. Siempre hemos estado en conflicto, o peleando o amenazándonos por pelear. Naciones contra naciones, reinos contra reinos. Eso es lo que dice versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerras de alcance mundial. Ya las hemos tenido. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Serán entregados, serán perseguidos, serán acusados por la fe, por el trabajo de los falsos profetas. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Después de dar esas señales, ¿no? Hambre, pestilencias, pestes, guerras, violencia, falsas doctrinas, falsos maestros. Pero hay algo más. El evangelio tiene que ser predicado hasta lo último y entonces va a venir el fin. Versículo 15. Así que cuando vean en un lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Los que están en Judea huyan a las montañas. El que está en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que está en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que la huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Está hablando de la destrucción de Jerusalén?
en primera instancia y está hablando del fin del mundo en segunda instancia. Si en algún momento serán perseguidos, que no sea en invierno, van a pasar frío, que no sea cuando están amamantando, que tampoco sea en sábado, que puedan guardar ese día como Dios lo ha establecido en su palabra. Porque habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos serán acortados. Día de angustia, día de crisis, día de tribulación, como nunca antes hubo. Serán días difíciles, días malos, tal vez los peores, pero una buena noticia, serán los últimos, serán los que antecedan al regreso definitivo del Señor y la instauración definitiva de su reino. Cuando digan, mire, ahí está el Cristo, allá está, no crean. Cristo no va a venir de manera privada. Cuando dice está en el desierto, no salgan. Versículo 29. Después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol. Y mirando la historia y la ciencia, un gran oscurecimiento del sol ocurrió, según las bibliotecas y los registros, el 19 de mayo de 1780. Y dice, no brillará más la luna. Esa misma noche la luna se puso roja como sangre. Y además dice, y las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y eso ocurrió en noviembre de 1833. Quiere decir que ya estamos en este tiempo final de la historia. Estos fenómenos de la naturaleza específicos y puntuales ya han ocurrido. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Aprendan de la higuera. Cuando la higuera brota, el verano está cerca. Cuando estas cosas suceden, está cerca el regreso del Señor. Sepan que el tiempo está a las puertas. Desde el versículo 36 hasta el final, se nos dice que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida será como en los días de Noé, vendrá así de imprevisto. En los días de Noé, dice, la gente comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que no entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Por eso hay que mantenerse despiertos, atentos, preparados para ese gran día que vendrá como un ladrón en la noche, que no pide permiso, que no avisa. El Señor va a intervenir definitivamente para terminar con el pecado para siempre. Pero aquí hay un elemento muy importante en el cierre del capítulo. Versículo 44. También ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a que su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para dar la comida a su debido tiempo? El capítulo comienza con la pregunta del hombre. El hombre quiere saber cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal hay de tu venida? ¿Cómo me puedo dar cuenta? El hombre pregunta ¿cuándo? Pero la pregunta de Dios es otra. La pregunta de Dios es ¿quién? El hombre pregunta ¿cuándo? Y el Señor dio alguna aproximación para identificar a grandes rasgos los tiempos previos a ese regreso. Pero la pregunta del Señor es ¿quién? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente? ¿Quién está dando el alimento a tiempo? ¿Quién está haciendo lo que el Señor pidió que hagamos? Eso es más importante que saber cuándo, porque eso significa prepararse y estar listos para compartir con Dios la eternidad. Porque el Señor vendrá y quien no está preparado recibirá la destrucción definitiva. ¿Cuándo? Jesús dio una aproximación, pero lo esencial es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el siervo fiel, prudente, que da el alimento a tiempo en la casa de Dios, que hace lo que tiene que hacer
y se prepara para la eternidad. ¿Es usted? ¿Somos nosotros? ¿Queremos serlo? Pidamos la ayuda de Dios. Señor, gracias por mostrarnos a través de este capítulo que vivimos tiempos finales en la historia de la humanidad. Pero gracias también por mostrarnos lo indispensable e imperioso de prepararnos, de ser los siervos fieles y prudentes, que hacemos lo que tenemos que hacer, que vivimos de la manera como nos has indicado, porque queremos ser parte de tu reino. Por favor, bendícenos, por favor, ayúdenos, por favor, asístenos con tu gracia, con tu poder y con tus promesas. Queremos que vengas, necesitamos que vengas, pero queremos prepararnos para ser parte de tu reino. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Si algo más podemos hacer, si podemos ayudar con algún material complementario que nos permita prepararnos para compartir con Dios la eternidad, cuente con nosotros. Nos reencontramos mañana para seguir juntos buscando ser reavivados por su palabra.